Me llaman zorro, como el animal. El zorro es un pequeño mamífero famoso por su astucia, su rapidez y su habilidad para escapar de cualquier peligro. Elegí este nombre porque, igual que el zorro, prefiero la inteligencia a la fuerza bruta y siempre busco la manera más ingeniosa de vencer a mis enemigos. Nací como Diego de la Vega, hijo de un rico terrateniente en California, en tiempos en los que esta hermosa tierra aún estaba bajo dominio español. Desde niño me enseñaron esgrima, equitación, diplomacia y paciencia. Todos esperaban que me convirtiera en un caballero serio y respetado. Y, de hecho, de día soy tranquilo, educado, incluso algo tímido. A menudo finjo que solo me interesan la literatura y la música, para que nadie sospeche quién soy en realidad. Pero por la noche, todo cambia. Me pongo la máscara negra, la capa, el sombrero de ala ancha. En la mano llevo una espada con la que dejo en las paredes la marca de la Z. No es un simple símbolo, es un mensaje para todos. Zorro ha estado aquí, Zorro vigila, Zorro no permitirá que el mal triunfe. ¿Por qué lo hago? Porque no puedo mirar la injusticia sin hacer nada. He visto a gente pobre ser oprimida por funcionarios codiciosos y soldados crueles. He visto a inocentes acabar en prisión mientras los culpables escapaban del castigo. Alguien tenía que decir basta. Y ese alguien fui yo, aunque nunca actúo por fama o riqueza. La mayor recompensa para mí es la sonrisa de un niño que puede dormir tranquilo de nuevo y la gratitud de aquellos a quienes he ayudado. No actúo solo. Tengo amigos fieles que me ayudan en la lucha por la justicia. El más importante es mi caballo, Tornado. Es el caballo más rápido y valiente de toda California. Gracias a él puedo aparecer donde nadie me espera y desaparecer sin dejar rastro. A menudo me acompaña también mi leal sirviente Bernardo, que aunque no habla, entiende más que muchos generales. Mis aventuras están llenas de peligros. Más de una vez he sido perseguido por el capitán Monastario y sus soldados. He caído en trampas, he tenido que escapar de la cárcel, luchar contra bandidos y resolver enigmas. Pero siempre recuerdo que la mejor arma no es la espada, sino la inteligencia y el valor. A veces basta con astucia, a veces con una buena broma, a veces con un caballo veloz. Pero siempre hay que tener el corazón en el lugar correcto. ¿Tengo miedo? Por supuesto. Quien diga que no conoce el miedo, miente. Pero el miedo no puede detenerme. Porque sé que si yo no defiendo a los débiles, ¿quién lo hará? Cada noche, cuando me pongo la máscara, recuerdo que lucho no solo contra la injusticia, sino también contra la indiferencia. A veces la gente me pregunta, Zorro, ¿eres real o solo una leyenda? Entonces les respondo con una sonrisa, quizás soy ambas cosas. Porque Zorro no es solo una persona, es un símbolo de esperanza, de valor y de lucha por un mundo mejor. Quizá algún día me quite la máscara y pase a la historia. Pero mientras haya alguien que necesite ayuda, Zorro volverá. Así que, amigos, si una noche escucháis el galope de un caballo y veis la marca de la Z en una pared, podéis estar seguros de que la justicia no duerme. ¡Hasta la vista! Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij dać lajka i subskrybować kanału. Do zobaczenia w następnej opowieści.